Hay un viejo dicho en Hollywood. Detrás de la sonrisa de cada estrella hay una sombra acechando justo fuera de la vista. Pero, ¿y si esas sombras estuvieran sosteniendo un arma humeante? Bienvenidos a un lado de la vieja Hollywood, que los estudios querían enterrar desesperadamente. Literalmente, estamos contando las muertes que fueron oficialmente accidentes, desgracias o simplemente un trágico giro del destino. Pero seamos realistas, los hechos aún gritan asesinato. ¿Cuántas leyendas fueron realmente silenciadas? ¿Y quién se salió con la suya? Vamos a levantar el telón de terciopelo. Thelma Todd. Entra en el Los Ángeles de los años 1930, donde la vida nocturna brillaba y el peligro acechaba en cada sombra. Thelma Todd, conocida como la rubia de helado, era el tipo de estrella que podía iluminar una habitación y molestar a las personas equivocadas. En diciembre de 1935, fue encontrada muerta en su coche, el garaje lleno de monóxido de carbono, la escena montada como una película noir. El veredicto oficial, muerte accidental. Pero ¿quién realmente cree eso? Todd estaba atrapada en una tormenta de mafiosos, amantes celosos y peces gordos de Hollywood que querían quitarla de en medio. Había moretones que no cuadraban, una puerta de garaje misteriosamente cerrada y un accidente que se sentía más como una advertencia de la mafia. El equipo de limpieza del estudio trabajó horas extras para mantener todo en silencio. Décadas después, la gente todavía susurra que la muerte de Todd fue un aviso para cualquiera que se volviera demasiado audaz en Tinseltown. Thelma Todd no solo se quedó sin suerte. Se enfrentó a las fuerzas más peligrosas del viejo Hollywood. George Reeves. George Reeves era Superman para millones, pero sus momentos finales fueron todo menos heroicos. Encontrado muerto por una herida de bala en 1959, su muerte fue catalogada como suicidio casi instantáneamente. Hollywood tomó la salida fácil, pero la verdad es más desordenada que una pelea en un set de rodaje. Reeves estaba enredado en una red de personas influyentes, incluyendo un romance con la esposa de un notorio ejecutivo de estudio. Los testigos cambiaron sus historias, las huellas dactilares desaparecieron y el informe del forense parecía haber sido escrito en el reverso de una servilleta de cóctel. Incluso la propia madre de Reeves pasó años exigiendo justicia, convencida de que su hijo no apretó el gatillo. Los amigos decían que tenía planes, las deudas se estaban pagando, y luego, ¡boom!, se fue. El Departamento de Policía de Los Ángeles lo cerró rápidamente, pero los tabloides y los detectives de crímenes reales nunca lo dejaron pasar. ¿Fue un amante celoso, un reparador de Hollywood o alguien tratando de mantener un escándalo en secreto? Superman pudo haber llevado una capa, pero ni siquiera él pudo sobrevivir al lado oscuro del viejo Hollywood. Elizabeth Short. Olvídate de las películas. Esto fue horror de Hollywood en la vida real. En 1947, la aspirante a actriz Elizabeth Short fue encontrada asesinada en Los Ángeles, su cuerpo dejado en un estado tan impactante que incluso los detectives experimentados quedaron conmocionados. La prensa la apodó la Dalia Negra, y la ciudad se sumió en el caos. La lista de sospechosos parece un quién es quién de personajes turbios, actores fracasados, policías corruptos y tal vez incluso uno o dos doctores de Hollywood. Las pruebas desaparecieron, las pistas se agotaron, y parecía que todos en el poder tenían algo que ocultar. La policía de Los Ángeles nunca atrapó a un asesino, y se rumorea que la investigación fue saboteada a propósito. ¿Fue silenciada Short porque vio demasiado o porque se atrevió a soñar en grande en una ciudad construida sobre secretos? Hasta el día de hoy, el caso de la Dalia Negra sigue sin resolverse, y los rumores sobre encubrimientos y hombres poderosos continúan. Elizabeth Short se convirtió en una leyenda, no por sus películas, sino porque su asesinato fue demasiado explosivo para que el viejo Hollywood lo manejara. William Desmond Taylor. El primer gran crimen verdadero de Hollywood no fue en la pantalla, sino en la portada. William Desmond Taylor, un respetado director de la era del cine mudo, fue encontrado muerto en su bungalow de Los Ángeles en 1922. La causa, una sola bala en la espalda. Los sospechosos, prácticamente todos los que conocía. Actrices despreciadas, amigos sombríos, maridos celosos y tal vez incluso su propio personal. Los estudios entraron en pánico, temiendo un escándalo que quemaría su imagen dorada. La evidencia desapareció misteriosamente, los testigos fueron silenciados o convenientemente dejaron la ciudad, y la investigación se convirtió en una clase magistral de distracción. Los rumores giraban en torno a asuntos secretos, chantaje y dinero para silenciar. El Departamento de Policía de Los Ángeles nunca acusó a nadie, y Hollywood dejó que la historia se desvaneciera en la leyenda. ¿Fue Taylor víctima de la ira de un amante, de un ejecutor del estudio o de algo aún más oscuro? El asesinato de William Desmond Taylor demostró que en Tinseltown a veces las cámaras dejan de rodar pero el peligro no. Natalie Wood, la chica dorada de Hollywood. Natalie Wood se suponía que lo tenía todo, una superestrella.
Una carrera, un esposo famoso y el tipo de carisma que hacía que todos miraran dos veces. Pero en 1981, su vida terminó en las frías aguas frente a la isla Catalina después de un viaje en yate con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken. La versión oficial fue ahogamiento accidental, pero los detalles son confusos en el mejor de los casos. Wood tenía terror al agua, sin embargo, terminó por la borda. Testigos escucharon gritos, vieron moretones y afirmaron que la cronología no cuadraba. El caso se cerró rápidamente, pero se reabrió décadas después como un posible asesinato. Las historias cambiantes de Wagner y la evidencia faltante del barco alimentaron una tormenta de teorías, celos, discusiones, tal vez incluso un encubrimiento de algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El legado de Natalie Wood no son solo sus películas, es la escalofriante pregunta que aún persiste: ¿cayó o fue empujada? En el viejo Hollywood, incluso un final de cuento de hadas puede ocultar una pesadilla. Jan Spangler. Hollywood tiene una manera de devorar a las personas por completo, pero algunas desapariciones dejan una marca que no se puede borrar. Jan Spangler era una actriz en ascenso con una sonrisa que podía lanzar 1000 rumores. En octubre de 1949, le dijo a su hermana que iba a un rodaje nocturno y desapareció en el aire. 2 días después, su bolso fue encontrado cerca del letrero de Hollywood, con una nota escalofriante dirigida a Kirk, posiblemente Kirk Douglas, aunque eso nunca se confirmó. El caso cobró vida propia. ¿Fue un amante celoso, un golpe de la mafia o un arreglador del estudio limpiando un escándalo? La investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles se desvaneció rápidamente y Hollywood simplemente siguió adelante como siempre lo hace. El caso de Spangler lo tiene todo: misterio, nombres famosos y secretos que nunca se contaron. Cada año alguien afirma haberlo resuelto, pero la verdad sigue flotando en el smog. En la ciudad de los sueños, Gene Spangler se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que algunas historias de Hollywood no terminan con un fundido a negro, sino con un acto de desaparición que nadie se atreve a explicar. Bob Crane. Si quieres hablar de los agujeros más oscuros de Hollywood, no puedes omitir a Bob Crane. Era el héroe ingenioso de América en Hogan's Heroes, una estrella de comedia con una sonrisa despreocupada. Pero en 1978, Crane fue encontrado golpeado hasta la muerte en un apartamento de Arizona, y de repente, la risa se apagó. La escena del crimen era un sueño febril de tabloide, sangre por todas partes, equipo faltante y secretos que ningún guionista de comedia podría inventar. La vida personal de Crane era un lío de dobles vidas, rivales celosos y amigos que hacían que los enemigos parecieran mansos. ¿El principal sospechoso? Su amigo más cercano, John Carpenter, quien fue juzgado pero nunca condenado. La policía manejó mal las pruebas, los testigos se acobardaron y el caso se enfrió con cada año que pasaba. Algunos dicen que el verdadero asesino escapó gracias a la forense mal hecha y las conexiones de Hollywood. Otros susurran sobre chantaje, venganza o una mano en la sombra limpiando una reputación antes de que pudiera manchar la industria. Sea cual sea la verdad, la muerte de Bob Crane fue más que un asesinato. Fue un recordatorio brutal de que no todas las máscaras de Hollywood esconden un rostro amigable. Johnny Stompanato. Los escándalos de Hollywood suelen desvanecerse, pero la historia de Johnny Stompanato todavía sacude las puertas de las mansiones. Era el novio de Lana Turner, un notorio matón con encanto y una reputación que asustaba a la mitad de Los Ángeles. En 1958, Stompanato fue apuñalado en la casa de Turner en Beverly Hills durante una violenta discusión. La versión oficial, la hija adolescente de Lana, Cheryl Crane, lo mató para proteger a su madre. Pero las personas que conocen Hollywood no aceptan respuestas fáciles. Algunos dicen que fue la misma Lana quien empuñó el cuchillo. Otros sospechan de una limpieza de la mafia, y muchos creen que los estudios se aseguraron de que la investigación apuntara en una dirección segura. El caso fue un circo mediático, con la prensa acampando en el césped, entrevistas llorosas y un drama judicial digno de la gran pantalla. El veredicto absolvió a Cheryl, pero los rumores nunca murieron. ¿Fue realmente defensa propia o un acto desesperado para mantener enterrado un peligroso secreto? Para los conocedores de Hollywood, la muerte de Johnny Stompanato es un misterio clásico del cine negro. Todos parecen culpables, nadie dice toda la verdad y los estudios se aseguran de que el espectáculo continúe. David Bacon. David Bacon estaba a punto de alcanzar la fama.
Un joven actor apuesto recién elegido como el enmascarado Marvel, listo para triunfar en Hollywood. Pero en septiembre de 1943, su oportunidad de fama se convirtió en tragedia. Bacon fue encontrado muriendo en su coche, sangrando por una herida de cuchillo en el pecho, después de chocar en un campo de frijoles en Santa Mónica. La escena era extraña, su ropa desaliñada, sus últimas palabras murmuradas, y no había arma homicida a la vista. El caso rápidamente se convirtió en un juego de adivinanzas. ¿Fue un amante despechado, un rival celoso o alguien más? La policía nunca encontró un sospechoso sólido, y la prensa tejió historias salvajes sobre chantajes, romances prohibidos y secretos peligrosos a plena vista. Los amigos afirmaron que Bacon estaba asustado en las semanas previas a su muerte, y circulaban rumores sobre amenazas de personas con mucha influencia. Al final, el caso se enfrió. Otro aspirante de Hollywood perdido no por el destino, sino por un asesinato que nadie se atrevió a resolver. Para cada estrella en ascenso, la historia de Bacon era una advertencia. El éxito en Hollywood podía ser mortal. Thomas Ince. Llamaban a Thomas Ince el padre del western, pero su escena final fue más Agatha Christie que John Wayne. En 1924, Ince asistió a una lujosa fiesta de cumpleaños en el yate de William Randolph Hearst. La lista de invitados incluía los nombres más importantes de Hollywood, Chaplin, Davis y más. Pero cuando el barco regresó a la costa, Ince estaba muerto. Su cuerpo fue llevado apresuradamente bajo circunstancias misteriosas. La historia oficial fue una enfermedad repentina, pero nadie que estuvo allí realmente lo creyó. Los rumores decían que el mismo Hearst accidentalmente disparó a Ince en un ataque de celos, confundiéndolo con un rival. Los testigos se callaron, se pagó a los reporteros y el veredicto del forense fue vago en el mejor de los casos. Los encargados del estudio actuaron rápidamente y todo el asunto fue barrido bajo la alfombra. La muerte de Ince se convirtió en el primer misterio sin resolver de Hollywood, un cóctel de poder, paranoia y privilegio donde la verdad era solo otro guión reescrito. Cuando los créditos pasaron, todos sabían una cosa. En el viejo Hollywood, incluso un magnate podía desaparecer dejando solo preguntas detrás. El viejo Hollywood no se trataba solo de brillo y glamour. Era una ciudad construida sobre secretos, y algunos de esos secretos todavía susurran desde las sombras. ¿Cuál de estos casos crees que fue un encubrimiento? ¿Tienes tus propias teorías o nos perdimos un asesinato que aún te atormenta? Deja tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más misterios verdaderos de Hollywood y comparte este video si quieres que se levante aún más el telón. En Tinseltown, el pasado nunca está tan muerto como parece.